En primer lugar, lo que hay que entender es que no todo consumidor es dependiente de la sustancia. 65% es genético. O sea, hay personas que tienen una predisposición genética para tener algún tipo de adicción o algún tipo de dependencia. Ustedes pueden observar en los contextos educativos, hay jóvenes que consumen marihuana, pero como no tienen la genética no dependen de la sustancia. O hay gente que consume alcohol, pero tampoco depende de la sustancia. ¿Qué quiere decir? Que no todo el que usa es dependiente, que no todo el que usa genera una adicción. Pero en cambio hay personas que tienen una predisposición genética que pueden generar una adicción, que pueden generar una dependencia. Y ahí empieza una vez más el problema. Pero no solamente es el tema de la adicción, no solamente es el tema de la dependencia. Hoy en día se está trabajando con un tema sumamente grave como es el consumo problemático. De personas que consumen alcohol o consumen drogas, ¿sí?, esporádicamente y genera una serie de problemas. Un ejemplo, un alcohólico o una persona que consume alcohol no consume todos los días, consume esporádicamente, qué sé yo, una vez cada 6 meses, una vez cada año, pero genera una serie de problemas. Entonces estamos hablando de un consumo problemático. Y podemos poner ejemplos sumamente importantes. Un ejemplo, en el 2019 hubieron 3 jóvenes que se murieron por consumo problemático. Un joven Villasís, prospecto de baloncesto, en la moto, haciendo piques, se mató, ¿sí? Un joven Silva, en accidente de tránsito, bajo los efectos del alcohol, ¿sí?, terminó con su vida. No eran personas que tenían problemas de adicción, no eran personas que tenían problemas de dependencia, eran personas que tenían problemas de consumo problemático. Ustedes pueden observar un ejemplo, hace unos 8 meses nomás, un señor venía de Vilcabamba en estado de embriaguez y por el parque infantil se fue llevando una persona que estaba variando prácticamente en el parque infantil. Él no consumía todos los días. No era una persona dependiente ni era una persona adicta, pero era una persona que generaba problemas con el consumo. Asimismo, un ejemplo, hace unos 6, 8 meses, un año más o menos, ¿sí?, en el Descanso del Toro, un matrimonio, el joven estaba pasado de los tragos, salió un agente del cuarto y se cayó, se mató por consumo problemático. Estas cosas que estoy conversando hoy en día, en la sociedad muchas de las veces no se hace conciencia. Es bueno educar en estos temas porque la conciencia es sumamente importante en la ciudadanía, ¿sí? Pasan este tipo de problemas y pasan unos 4 o 5 días y se olvida el tema. Nadie hace nada frente a estos temas, ¿sí? Yo personalmente estoy haciendo un trabajo especial con el tema de la prevención. No hay necesidad de que el joven empiece a experimentar consumo, no hay necesidad de que el joven empiece a experimentar problemas con consumo, sino antes de que use la sustancia, la familia debe orientar con temas de prevención. Un ejemplo, la orientación no es en la adolescencia, con temas de prevención. La orientación es en la niñez. Entonces, un niño que no tiene problemas de ningún tipo de sustancias, es bueno que las personas acudan a un profesional de este tipo de características, que sean especialistas en temas de adicciones, para que oriente con temas de prevención. Es muy importante también rescatar de que el tema de las adicciones no es un tema de psicología. El tema de las adicciones es un tema de personas que tienen que estar especializadas en esta área, que saben la dinámica de las adicciones y saben una vez más cómo es la metodología de los procesos de recuperación. Entonces, no todos los psicólogos manejan el tema de las adicciones. Para saber exactamente el tema de las adicciones se debe conocer la metodología, se debe conocer exactamente cuáles son los métodos que una persona debe tener para poderse encontrar en un proceso de prevención y cuáles son los programas de prevención que deben existir en una sociedad. Un ejemplo, si ustedes se pueden analizar aquí en Loja y a nivel nacional, no hay programas de prevención en los contextos educativos, no existe. No hay programas que evidencien una vez más prevención. La gente está confundida y dice, vamos a hacer prevención, y a ver, en el colegio Bernardo Valdivia están consumiendo alcohol, vamos a dar una charlita. Esto no es de una charla, esto no es de una conferencia. En la malla curricular existe en el artículo 9 del fenómeno de drogas que los contextos educativos están en la obligación de que exista una asignatura, cosa que no existe. Debe existir una asignatura, y eso no me estoy inventando yo, eso dice la ley en el artículo 9, ¿sí?, que debe existir una asignatura con respecto al tema de adicciones manejado por personas que manejen este tipo de problemáticas como son las sustancias psicoactivas. Eso en los contextos educativos no se da. En los contextos educativos tampoco hay programas de prevención que evidencien científicamente mejoras. Y esto tampoco existe a nivel nacional. Entonces estos temas, muchas de las veces al Estado le cuesta más gastar en temas de salud mental que en temas de prevención. No hay inversión en prevención. No se toma en cuenta la prevención. Por eso hay tantas problemáticas hoy en día con el tema de las adicciones.
Los centros de recuperación residenciales prácticamente aquí en Loja no tienen carácter profesional. No hay un ejemplo, evidencia de que los tratamientos residenciales tengan personas que están totalmente recuperadas o rehabilitadas. No existe, ¿sí? Existen también los grupos de autoayudas. Hay muchas ayudas, ¿sí? Pero como yo estoy hablando de los tratamientos de carácter profesional, no existen. Entonces es importante que haya también tratamientos ambulatorios. Un ejemplo, yo trabajo en mi consultorio con tratamientos ambulatorios, trabajando con prevención en adolescentes y en niños. Es importante que la sociedad entienda eso, o sea, lleve al familiar donde personas que sepan la dinámica de las adicciones. Entonces, en los contextos educativos esto no existe. ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos problemas en el contexto educativo? ¿Dónde está la droga? La droga, estimado Freddy, no está afuera. La droga está en los contextos educativos. Es el mejor lugar para el expendio y para el consumo. Y lamentablemente no hay ningún tipo de dinámicas que den una mejora en los contextos educativos con respecto a los temas de las adicciones. Es por eso que yo siempre estoy trabajando y siempre estoy hablando de estas temáticas de impacto social, porque a la final esto de las adicciones es una enfermedad de salud mental que genera una adicción rápida, ¿sí? Un ejemplo, hoy en día está viendo un tema de policonsumo. No la gente solamente consume marihuana, sino que hay un entrevero de consumo. Policonsumo es que yo consumo marihuana, también consumo alcohol, también consumo fármacos y también consumo droga H o droga cocodrilo o consumo varias drogas, ¿sí? Es por eso que las personas debemos entender que esto de las adicciones es un tema netamente genético y también es un tema cultural. La sociedad también se presta, ¿sí?, para que generen más adicción. La familia también por desconocimiento se convierte en un factor de riesgo, porque si la familia no está bien orientada, en vez de ser un factor de protección, se convierte en un factor de riesgo. Es por eso que hay que orientarlas a las familias. Nosotros hablamos de las codependencias. La codependencia familiar es un tema sistémico. Cuando la familia está mal, o cuando el sistema, una parte del sistema está mal, todo está mal. Y es por eso que cuando hay una persona que tiene problemas de adicción, no solamente la persona tiene que buscar ayuda, sino que tiene que buscar todo ese ambiente familiar, o sea, todo el sistema. Porque las adicciones no es un tema de alcohol, nomás, no es un tema de drogas, es un tema emocional. Y yo siempre digo, y a ver, el problema no es en sí la droga, una parte del problema es la droga. La parte esencial son emocional, o la parte esencial son las emociones. Usted puede darse cuenta, hay personas que tienen problemas de inseguridad, miedos, temores, problemas de baja autoestima, una percepción equivocada. Todo esto que estoy conversando son antecedentes para que una persona pueda tener una predisposición para caer en el consumo de sustancias. ¿Y cómo la familia puede saber cuando el hijo tiene ese tipo de características? Por eso va la orientación, por eso va la guía. Es importante que la familia se empape de este tipo de problemas, que se entere de este tipo de problemas bajo una orientación profesional. Entonces, cuando los adolescentes están generando algún tema de consumo, la familia muchas de las veces es la última en enterarse, ¿sí? Entonces estos temas hay que orientarlos, hay que educarlos, hay que saber la dinámica, cómo se orientan prácticamente las situaciones de las adicciones. Entonces, frente a estas temáticas, ¿sí?, en los contextos educativos, en los centros de recuperación residenciales, ¿sí?, hay situaciones que no están manejándose de la forma adecuada, ¿sí? Un ejemplo, si usted se pone a averiguar un poco el tema de los centros residenciales, el Ministerio de Salud, cuando va a hacer una revisión, hace una revisión de la infraestructura. Pero pregúntenles a ellos si saben la metodología terapéutica de los procesos. Desconocen. Yo siempre digo, una persona que tiene que estar al frente es una persona que haya vivido con adictos, que haya conocido el tema, que haya convivido con personas que han vivido este tipo de problemas. Yo tengo la oportunidad no solamente de conocer la parte teórica de las maestrías, también consumí durante 15 años. Tengo 22 años limpios sin usar la sustancia. Entonces significa que yo conozco muy bien la dinámica de las adicciones, porque también viví y porque también soy un profesional. Tengo la parte teórica y tengo la parte profesional. Entonces estos temas debe saber la sociedad, porque las personas que conocen este tipo de realidades saben cómo son. Cuando hay un consumidor en el ambiente familiar, no solamente sufre el consumidor, sufre toda la familia y también es un problema para la sociedad. Se puede observar cuando dicen, ya ver, allá viene el Pedro de una comunidad, pero Pedro ya es conocido que es problemático cuando consume alcohol. Y todos esos niños salen corriendo y la sociedad se esconde, porque la sociedad también lo etiqueta al alcohólico, lo etiqueta al adicto, lo rechaza al adicto. Entonces es una enfermedad totalmente discriminatoria, porque la sociedad también lo discrimina, ¿sí? Y este es un tema que hay que educar.
Si estamos hablando de un tema de salud mental, significa de que las personas que consumen las sustancias son personas que están enfermas y deben ser tratadas como tal. Entonces, un ejemplo, cuando hablamos de educación, la familia o la sociedad no está educada frente a estos temas. Si usted tiene un familiar que tiene diabetes, no lo puede esconder que tiene diabetes. No vamos a esconderlo porque no quiero que la sociedad y la gente se entere de que mi familia tiene diabetes. Si un familiar tiene cáncer, no lo puede esconder a ese familiar que tiene cáncer, ¿sí? Por lo mismo, si una persona tiene un problema de adicción, usted no puede esconderlo a su familiar que tiene un problema de adicción. Entonces, aquí hay que educar muchísimo. No lo puede rechazar. Entonces, cuando una persona tiene, un ejemplo, diabetes, ¿qué hace la familia? Le da cariño, le da afecto, le da amor. Cuando una familia tiene cáncer, claro, le dan afectividad y todo eso, pero cuando un familiar tiene el tema de la adicción, la familia y la sociedad lo rechaza. Entonces, frente a estos temas, la sociedad y la familia no está educada. Hay que educar. Este es un tema de educación. Hay que educar muchísimo a la sociedad, ¿sí? No sé si es que de pronto hay alguna pregunta con respecto a esto que estoy conversando. Pues, de mi parte he estado concentrado en la explicación muy profesional, muy adecuada, muy pertinente, ¿no? Y dramática, sobre todo dramática, porque entiendo que nadie quisiera en el seno familiar, nadie quisiera tener a alguien que padezca de esto, ¿no? Hay una persona en la línea 725-400, buenos días, le escuchamos, adelante. Muy buenos días, doctor, y un saludo muy cordial para Osvaldo. Soy una colega de él y la explicación que ha dado hoy en la mañana es el 100% de verdad. Siga adelante, Osvaldo, con sus conferencias, con sus charlas, que la juventud lojana le va a agradecer mucho. Un bonito día. Muchísimas gracias. En Filadelfia, en Los Ángeles, hay habitantes zombies, producto de la droga. Pero ya es a niveles inimaginables, que parecen de películas de terror. Y de repente nosotros también, o sea, hay gente que a lo mejor está en las calles, no en esa cantidad, pero sí en ese dolor, en esa delicadeza, ¿no? Buenos días, hay una persona en la línea, 725-400, lo escuchamos, adelante. Muy buenos días, ciudadanía, doctor y panelista. Qué interesante e importante lo que se está dando en este momento con su panelista. Yo les quiero aportar con algo. El Ministerio de Salud Pública tiene ahorita un grupo que se llama Adolescentes, Clubs de Adolescentes en cada barrio, donde están dando prevención en alcoholismo, drogadicción, bullying, acoso laboral, acoso sexual y un montón de cosas más con materiales didácticos y todo. Ellos se han acercado acá, voy a hablar como ejemplo acá de Esteban Godoy. Aquí existen más de 7,000 familias y es tan penoso que de las 7,000 familias acudieron a inscribirse en este grupo 10 muchachos, 10 jóvenes, y al final quedaron solo 4. Entonces, qué increíble escuchar que realmente hay que educar a la sociedad, a los padres, hay que concientizar. Muchas gracias. Bien, es importante qué tipo de programa de prevención está dando. O sea, a veces convocamos a una prevención, pero no tenemos evidencia científica de eso. Hay que diseñar programas de acuerdo a las necesidades de aquí del contexto de Loja, ¿sí? A veces de pronto copiamos programas de prevención de Quito, Guayaquil, y Quito, Guayaquil es otro contexto. De acuerdo a la necesidad de Loja, se tiene que hacer un programa de prevención que tenga evidencia científica. Y eso hay que sacar datos estadísticos, hay que saber manejar el tema de las adicciones, cómo es el tema de la prevención. Y el tema de la prevención, como decía, no es un tema de ir a dar una charla.
El tema de la prevención está, la esencia del tema de la prevención está en los contextos educativos, porque la mayor parte del tiempo los estudiantes están en los contextos educativos. Y ahí se debe trabajar con temas de prevención, como lo había manifestado, con un proyecto netamente educativo y que en la malla curricular exista una asignatura con respecto a esta temática. Ahí podemos bajar mucho el nivel de las adicciones. Con eso no vamos a decir que vamos a acabar con el tema de las adicciones, simplemente sí vamos a colaborar y vamos a bajar bastante este tema, ¿sí? Un ejemplo. El tema de las adicciones o el tema de la prevención, ¿sí?, es antes de que exista el problema. O sea, no vamos a trabajar con gente que está usando, un ejemplo, lo que usted decía, estimado Freddy, eso se llama la demencia alcohólica. No va a ser lo mismo trabajar con un paciente que ha consumido 2 meses, con un paciente que ha consumido 30 años. Por eso que es muy diferente la dinámica de las adicciones. A veces mezclamos todo y todo tiene de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a una metodología terapéutica. Un ejemplo, tampoco va a ser lo mismo trabajar con un paciente que ha consumido 2 años que uno que ha consumido 15. Si estamos hablando de una enfermedad que es progresiva y que avanza, ¿sí?, estamos hablando de que la enfermedad está más avanzada en un paciente de 30 años que un paciente de 2 meses o de 2 años. Entonces, cada dinámica es diferente. Entonces, un ejemplo, cuando hablamos nosotros de los temas de las adicciones, es importante analizar, ¿sí?, de que hay pacientes que han usado la sustancia y hay pacientes que todavía no tienen contacto con la sustancia y hay que diferenciar en estos. Si yo invito a una prevención y mezclo a toda la gente, ¿sí me entienden?, yo tengo que saber exactamente qué población o con qué población voy a trabajar. Hay adolescentes que todavía no han tenido contacto con la sustancia y ahí se trabaja con un tema de prevención. Y hay adolescentes que ya han tenido contacto con la sustancia, pero que todavía no han generado adicción. Y también hay estudiantes que ya han tenido contacto con la sustancia y han generado también una adicción. Entonces es importante entender esto, las poblaciones de consumo, las poblaciones que están en los contextos, ya sea en las comunidades, en los barrios, en los contextos educativos, en las familias, ¿sí? Y con respecto al tema de las adicciones, en primer lugar, como estamos hablando de una enfermedad, ¿sí?, de salud mental, significa de que las adicciones generan problemas. Yo siempre soy partícipe, el consumo de cualquier sustancia siempre será un riesgo. Yo, por la experiencia que tengo de trabajar en la consultoría, las familias llegan a la consulta y dicen, yo vengo a dejarlo a mi hijo porque quiero que lo ayude, pero le voy a adelantar antes de nada y quiero que sepa que él no consume drogas. Él lo que consume es alcohol, nada más, solo alcohol. Entonces nosotros que conocemos la dinámica, sabemos que la droga alcohol es la más degenerativa y la más mortal. La que es aceptada por la sociedad, cuando de pronto uno se va a un lugar y lo primero que existe es el consumo. Usted, estimado Freddy, puede ser testigo ahora por carnavales. Los accidentes no son porque pasó algo así, pasó porque hay efectos del consumo de alcohol. La mayor parte de accidentes, tenemos estadísticas, son bajo los efectos del alcohol, bajo esa droga que la sociedad aún piensa que es una droga normal, que no tiene ningún problema, que no genera problemas. Y por la experiencia que tenemos, la droga alcohol es la que genera más problemáticas, es la más degenerativa y es la más adictiva, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de estos temas, la sociedad tiene que hacer conciencia, la comunidad tiene que hacer conciencia, ¿sí? Y como decía también mi estimado amigo, es un tema de educación. Pero ¿quién está haciendo este tipo de trabajos tan delicados? Si usted se puede analizar en el ambiente familiar, cuando hay abuso sexual, cuando hay abuso físico, cuando hay abuso psicológico, cuando hay abuso de todo tipo económico, cuando hay hogares permisistas, negligentes, autoritarios, ¿sí?, ahí radica el tema también de las adicciones. Podemos hablar muchas temáticas con respecto a esto, cómo generan también las familias de pronto procesos de adicción, cómo también el barrio, la comunidad se presta y la sociedad se presta para que las adicciones se generen más rápido. Entonces, cuando la familia y la sociedad no está educada frente a estos temas, pasan muchísimos problemas y sobre todo por desconocimiento de la sociedad, por desconocimiento de la comunidad, del barrio, de la familia, generamos más problemas, ¿sí? Entonces la familia piensa que el consumo de alcohol es normal. Aún sigue pensando eso. ¿Por qué? Porque la familia se reúne a consumir alcohol. Y es normal consumir alcohol. Entonces a veces desconocemos que de pronto hay un familiar que puede tener la genética.
Y ese familiar, cuando tiene la genética, ¿sí?, hay una predisposición que le puede generar una adicción. Un ejemplo, hay adolescentes que ya tienen la genética. De un contexto educativo hay adolescentes y hay púberes que ya tienen la genética. Porque el tema de las adicciones es un tema de consumo. El tema de las adicciones es un tema que antes de consumir yo ya tengo antecedentes emocionales. O sea, emocionalmente no estoy bien, estoy vulnerable, soy susceptible. Entonces, cuando una persona está susceptible, está vulnerable, está expuesto a cualquier tipo de problemática. Y en este caso, las adicciones encajan muy bien. Entonces, una persona vulnerable, una persona susceptible, topa la sustancia, encaja muy bien y depende de la sustancia. Y es por eso que no todo el que consume es dependiente. Por eso estos temas hay que entenderlos de la mejor manera, hay que concientizar a la familia, hay que concientizar a la sociedad, a las comunidades y a los barrios. Entonces, no está en decir, vamos a dar una charla, está que diseñen el programa. ¿Cuál es el programa de prevención que se está dando en los contextos educativos? No existe. ¿Cuál es el programa que evidencia científicamente que está dando en un contexto de una comunidad, en un barrio? No existe. Lo que está haciendo es dar charlas. Charlas, y eso es momentáneo, y lo que yo estoy ahorita es prácticamente planteando es un proceso permanente. Una asignatura que vaya en la malla curricular de forma permanente, de forma continua, porque las adicciones no es una charla, no es una conferencia, es de forma continua y permanente. Eso hay que direccionar en el Ministerio de Educación para que se dé estas temáticas de forma permanente. Muy bien, y ahora hay una nueva adicción, la adicción a las redes. ¿Esa también es considerada una adicción? Totalmente. Un ejemplo. Cuando yo hablo de adicciones, no solamente son adicciones a las sustancias, hay adicciones comportamentales. Exacto. Las adicciones comportamentales, un ejemplo, hay adolescentes que son adictos a las ludopatías. ¿Qué son las ludopatías? Son los juegos. Se obsesionan, tienen una compulsión y una obsesión por jugar. Cuando usted le quita el celular a ese niño, ese adolescente, tiene una compulsión y una necesidad de consumo. Un ejemplo, hay adicciones comportamentales, como de pronto adictos a las parejas. A pesar que esta relación es tóxica, a pesar que esta persona me hace muchísimo daño, a pesar que me intoxica todos los días, es un mal necesario. O sea, me hace mal, pero la necesito. O me hace mal, pero lo necesito. Es igual con la sustancia. La droga me está matando todos los días, me está intoxicando, pero sin embargo necesito la sustancia. Eso es bueno enfocar. Las conductas comportamentales. Tenemos ya ciertas conductas comportamentales que generamos algún tipo de adicción y son temas netamente emocionales, ¿sí? Hay personas que tienen la compulsión de comprar exageradamente o compulsivamente. O sea, no necesito, pero necesito comprar. No necesito la ropa, pero necesito una vez más compulsivamente y obsesivamente comprar. Y asimismo podemos analizar estos temas comportamentales, son conductas comportamentales, ¿sí?, que generamos muchas veces las personas, ¿sí? Un ejemplo, hay personas que son adictas a la comida, comelones compulsivos y obsesivos, ¿sí?, que sienten esa necesidad. Y cuando nosotros hablamos del síndrome de la abstinencia, hay un dolor. Un ejemplo, el adicto a las drogas genera un noviazgo con la droga, una relación profunda con la droga. Eso es lo más importante para él. No hay cosa más importante para él que el consumir la droga. Es importante que escuche esto la sociedad, las familias, porque a veces hay cierta confusión. Dice, yo con el amor de mar lo va a cambiar. No existe eso en adicciones. Hay un amigo que dice que existe también, dice, yo soy alcohólico, cuesta aceptar la realidad y es una felicidad vivir en recuperación. Felices 24 horas al compañero Osvaldo Soria. Otro mensaje le dice, adictos al poder, pasan 30 años en el poder, le dicen. Claro, eso existe en los trastornos de personalidad. Un ejemplo, los histrónicos. Los histrónicos son personas obsesionadas por el poder, para manipular, para mentir, para engañar, para rechazar, ¿sí? Entonces son personas que están obsesionadas con el poder, y puede ser el poder político, puede ser el poder económico, puede ser el poder social, el poder material, y se obsesionan con ese poder. Por supuesto, hay esa competencia, ¿sí?
Y cuando estamos nosotros hablando de este tipo de conductas comportamentales, van también ese tipo de comportamientos compulsivos y obsesivos del poder. Entonces, esta relación que yo estaba haciendo con respecto a las adicciones, ¿sí?, con respecto al alcoholismo, ¿sí?, y con respecto al consumo, el adicto genera un noviazgo. O sea, lo más importante de su vida es el consumo de drogas. Es por eso cuando tiene que abandonar el consumo, se enfrenta a un duelo. En el campo de la psicología se llama el duelo psicológico. O sea, el dolor de vivir sin la sustancia. Y eso en el campo de la psicología también, o en el campo de las adicciones, se llama el síndrome de la abstinencia. Cuando el adicto se encuentra en un síndrome de abstinencia, significa que tiene que una vez más sufrir ese dolor y pasar ese dolor, pasar ese síndrome. Hay pacientes que no logran pasar, y es por eso que se habla de las recaídas. Hay pacientes que en la mitad del camino vuelven nuevamente a consumir. Entonces, nosotros cuando hablamos de estos temas, ¿sí?, la familia no lo entiende, porque hay personas que dicen, a ver, yo con el amor de madre, con el amor de pareja, lo voy a cambiar. No existe eso en el tema de las adicciones. Yo creo que la mejor adicción debe ser la adicción al café. Ya. Disculpará, doctor. Claro, porque, un ejemplo, el café todavía no hay evidencia que una persona por café está detenida. O una persona por café se ha metido en un serio conflicto de hurto, un ejemplo, porque en cambio el tema del consumo de adicciones sí generan también ese tipo de problemas. Bueno, algunos se meten en líos conmigo cuando me dan un café tibio, por ejemplo, frío. Están en serios problemas conmigo. Vamos a la última llamada, 725-400, lo escuchamos, adelante. Buenos días, doctor Freddy, le saluda Leonidas Tello. Compañero. Y un saludo también a Osvaldo Soria. Yo soy alcohólico y hace 30 años fui a Alcohólicos Anónimos, con unos altos y bajos, pero ahí vamos. O sea, el sufrimiento, el ver mis hijas, el ver mi mujer que sufrían tanto por el tema, me obligaron yo me obligué a ir a Alcohólicos Anónimos porque yo no quería esa vida para mí. Y a pesar de tener altos y bajos, he estado por ahí en recuperación y gracias a Dios conocer el programa, conocer de que para recuperarnos tenemos que apoyarnos entre las personas que tenemos el mismo problema de adicción. Felicitarlo, doctor, y chévere que este tipo de programas se den en su radio, porque es muy necesario para la sociedad y la comunidad. Y nada, pues que tengan unas felices 24 horas. Muchas gracias, Leonidas. Él está hablando de los grupos de autoayuda. Existen también los grupos de autoayuda, como son Narcóticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos, ¿sí? Hay 35 tratamientos terapéuticos para las adicciones. O sea, existen varios caminos para llegar a una recuperación de las adicciones. Entonces, hoy en día también hay los grupos, por supuesto. Sí, hay la meditación, hay el yoga, existen los estilos saludables, existen también los factores de protección, existe la terapia cognitiva conductual, existen varios tratamientos para el tema de las adicciones. Lo importante es saber la metodología, saber la dinámica de los procesos, cómo se manejan, las características de los adictos, cómo son ellos. Doctor, se habla de esto, solo para terminar, esta... ¿Es una enfermedad? ¿Es una enfermedad? Sí, una enfermedad de salud mental, ¿sí? Sí, porque he visto a funcionarios públicos que han caído en esto y no los echan de sus trabajos incluso. Los tratan, piden, dicen 20, 30 días para beber o para irse a una recuperación y regresan a sus puestos. Es decir, ahora ya hay otra tolerancia para estas enfermedades. Ahora la pregunta es si esto es letal, ustedes que son letal, pero a largo plazo o es una enfermedad que va matando lentamente. Muy buena pregunta, estimado Freddy. Yo antes hablaba sobre el tema problemático. Fíjese que el tema de las adicciones, las personas que consumen, o sea, los adictos, tienen una muerte lenta. Pero o sea, consumen aquí, claro. Pero es una muerte emocional. En el campo de la psicología se puede llamar muerte emocional.
en el campo de las personas son creyentes, puede ser muerte espiritual. Un ejemplo, sufre él, sufre la familia, el abandono, la soledad, la desesperación, todo ese tipo de antecedentes netamente emocionales, y cuando llega ya a ser un despojo humano, ahí se muere. Estoy hablando del tema de adicción. Pero fíjense, la sociedad a veces no puede canalizar esto que estoy conversando. La adicción es una cosa, y para mí el consumo problemático es fatal. En una noche de consumo esa persona vuelta puede morir. Porque yo no le tengo miedo a la persona que está consumiendo alcohol, estirando la mano para tomarse una botella. Aquí en sí se convierte en un peligro esa persona que consume alcohol y coge carro, coge vehículo, y se mata, o mata a la sociedad, o mata a la gente, ¿sí? Esos temas son sumamente fuertes, son impactantes. Sí. Esas personas no son adictas, no han consumido todo el tiempo, pero en una noche de consumo encuentran la muerte. Y esto que estoy conversando son evidencias que existen en la sociedad y han pasado, pero sin embargo la sociedad no toma en cuenta. No hay conciencia frente a estos temas. Doctor, ¿dónde lo encuentran? Si quisiera darles alguna dirección de su consultorio. Claro que sí, yo estoy en la calle Juan José Peña, entre Osorio y Mercadillo, número de casa, en la Juan José Peña, entre Osorio y Mercadillo. Ahí tengo la consultoría, estamos asesorando ahí a adolescentes, a púberes, personas que no tienen ningún contacto con la sustancia todavía, pero estamos trabajando con un tema de prevención. Les invito a los familiares que quieran una vez más tener ese tipo de orientación, ese tipo de guías, para que sepan exactamente cuáles son las características de un adolescente o de un puber que puede estar ya en riesgo de consumo de sustancias. Y si de pronto ese familiar no tiene ningún tipo de conductas de riesgo, llévenlo también a la consultoría, como una orientación, como una prevención. Es importante eso. Es mejor la prevención que lamentarse después con las consecuencias de los temas de las adicciones.